grado. Lengua materna. Componer para explicar. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, es un gusto encontrarnos de nuevo en una sesión más de lengua materna en la estrategia Aprende en Casa 3. Soy la profesora Denise Hernández y los voy a acompañar en esta sesión. Aprovecho este momento para recordarles que los buenos hábitos de estudio deben complementarse con buenos hábitos de higiene y alimentación, así como con actividad física constante. El título de esta sesión es Componer para explicar, y espero que les resulte muy enriquecedora. Nuestro aprendizaje esperado es: elabora informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica. Y el propósito es utilizar oraciones compuestas para construir explicaciones. Les sugiero que pongan mucha atención, pues el contenido que trabajaremos en esta sesión les ayudará a plantear de mejor manera sus ideas, no solo al redactar un informe de experimento científico, sino que cada vez que quieran expresar una relación de consecuencia o causalidad, cuando redacten un ensayo, cuando quieran elaborar una nota periodística o simplemente cuando busquen expresar los motivos por los que consideran que sucedió algo. Las oraciones compuestas utilizadas correctamente les serán muy útiles en todos estos casos. Ahora verán por qué. Los materiales que utilizaremos son su cuaderno, un bolígrafo o lápiz y su libro de texto. Escriban en su cuaderno la fecha y el aprendizaje esperado. Les sugiero escribir palabras clave, frases breves o que elaboren un organizador gráfico como un mapa mental, un cuadro sinóptico o un mapa conceptual para recuperar la información más relevante. Iniciemos nuestra sesión recordando qué es una oración. Luego abordaremos la noción de oración compuesta. Hablaremos de su definición, los elementos que la componen y los tipos de oraciones compuestas. Nos centraremos en las oraciones compuestas que se utilizan en la construcción de explicaciones y ejemplificaremos su uso en los informes de experimento científico. Muy bien, manos a la obra. Una oración se define como una estructura con una predicación, es decir, requiere un verbo, ya sea explícito o no, el cual puede estar o no estar conjugado. Una forma común, como aparece en las oraciones, es con un sujeto y un predicado. Este predicado suele tener un núcleo, formado por un verbo conjugado, el cual puede estar en forma de perífrasis verbal. Para iniciar nuestro análisis, identificaremos el verbo conjugado encerrándolo en un triángulo de color verde y subrayaremos el sujeto de color rojo y el resto del predicado con color azul. Por ejemplo, en la oración, las semillas de maíz no crecen en ausencia de luz, identificamos primero al verbo conjugado crecen, ya que este elemento nos permitirá identificar al resto de los elementos de la oración mediante el siguiente interrogatorio. Para localizar el sujeto preguntamos al verbo: ¿de qué o de quiénes se dice lo que expresa el verbo? En este caso la pregunta sería: ¿de qué se dice que crecen? Y la respuesta es las semillas de maíz. También hay preguntas específicas para localizar alguno de los elementos del predicado. Como observan en pantalla, el predicado puede contener tres tipos de complementos: el complemento u objeto directo, el complemento u objeto indirecto y los complementos circunstanciales. Al unir estos elementos obtenemos una oración simple, aunque no siempre encontramos todos en una misma oración. Si juntamos dos oraciones simples, formaremos una oración compuesta o compleja. Estas pueden clasificarse de varias maneras. La primera, de acuerdo con la manera en la que se unen las oraciones, por coordinación, subordinación o yuxtaposición. También pueden clasificarse por la función que desempeñan, y entonces hablamos de oraciones
compuestas causales, consecutivas y condicionales. Entre otras muchas funciones que desempeñan las oraciones compuestas. En esta sesión aprenderemos a utilizar las oraciones compuestas para realizar explicaciones, por lo que nos centraremos en las oraciones compuestas causales, consecutivas y condicionales. Recuerden, una oración compuesta es la que se forma por dos oraciones, o dicho de otra manera, es una oración que tiene dos verbos o más conjugados que expresan una idea. Observen el siguiente ejemplo tomado de un informe de experimento científico. El H2O en cantidad adecuada favorece el crecimiento porque permite que los nutrientes estén en solución para que la planta los pueda absorber. Observen que esta oración es una oración compuesta porque tiene 4 predicaciones, 3 como verbo conjugado y una perífrasis verbal. Vamos a identificarlos. Los verbos en esta oración son favorece, permite, estén y pueda. Si recordamos la lámina anterior sobre el análisis de la oración, podemos identificar al sujeto de cada oración solo preguntando, ¿de qué se dice que favorece? El H2O. ¿De quién se dice que permite? También el H2O. ¿De quiénes se dice que están en solución? Los nutrientes. ¿Y de quién se dice que pueda absorber? De la planta. Como pueden ver, las oraciones compuestas se caracterizan por tener varios verbos conjugados y también pueden analizarse en función de las oraciones simples que las componen. Si separamos esas oraciones simples, es muy probable que la mayoría de ellas, al quedar aisladas, perdieran el sentido, ya que su significado solo se da en conjunto, como si la oración compuesta fuera un arco iris y cada verbo u oración simple fuera uno de los colores que lo componen. Si separamos esos colores, seguirían siendo colores, pero no un arco iris. Como ya mencionamos, nos centraremos en 3 tipos de oraciones compuestas, las cuales son subordinadas: causales, consecutivas y condicionales. Las oraciones causales nos ayudan a expresar el motivo de algo, es decir, su causa, y utilizan nexos causales como porque, pues o ya que. Las oraciones compuestas son 2 o más oraciones simples, por lo que puede haber una oración principal que complemente su significado con otras oraciones. En tal caso, la oración causal puede funcionar como complemento circunstancial de causa, es decir, puede responder a la pregunta ¿por qué? En el ejemplo que ven en pantalla, tenemos 3 verbos conjugados. Puede ser utilizada, presentan y es. Centrémonos en la segunda oración, donde aparece el verbo presentan, refiriéndose a los pigmentos especiales que son la causa de que la energía luminosa pueda ser utilizada. Observen cómo la segunda oración complementa el significado de la primera oración y de esta manera explica la causa que se está mencionando. Pongan atención porque la mera presencia del nexo no implica que haya oración causal. Lo importante es que esté el verbo. Las oraciones consecutivas, o más precisamente, cuantitativas consecutivas, permiten expresar consecuencias que se deben a la magnitud en que se desarrolla la acción del verbo. Utilizan nexos consecutivos como tan o tanto que. Por ejemplo, en la oración que ven en pantalla hay 2 verbos conjugados, fue y se rompió. La oración principal es la reacción exotérmica fue tan violenta y la oración que explica la consecuencia del evento descrito en la oración principal es que el vaso de precipitados se rompió. Como pueden observar, se trata de una consecuencia derivada de la magnitud con que ocurrió el evento descrito. Antiguamente se concebía que oraciones introducidas por nexos como por tanto, así que, por consiguiente o luego eran consecutivas. Sin embargo, los especialistas coinciden en que las oraciones con estos nexos pueden mantener su independencia, es decir,
generan un tipo de relación distinto al de las oraciones que estamos analizando aquí. El tercer tipo de oraciones compuestas es la condicional, la cual expresa un requisito o condición para que suceda el verbo principal y utiliza nexos condicionales como si, siempre que o en caso de que. En este punto es necesario que hagamos un paréntesis para que observen que hay una pequeña diferencia entre la palabra que expresa condición y la que constituye una afirmación. Se trata de sí sin acento y sí con acento. Es muy importante que tengan muy claro que sí sin acento expresa el condicional, mientras que sí con acento expresa una afirmación. Lo que nos permite diferenciar entre uno y otro es el acento escrito. Una vez hecha esta aclaración, continuemos con las oraciones condicionales. Veamos un ejemplo con dos verbos conjugados. Observemos y actúa. Recuerden que los verbos que terminan en ar, ir corresponden a la forma de infinitivo, por lo que comprobar es un verbo que no está conjugado. Pese a que no está conjugado, es una predicación y por tanto una oración, aunque de un tipo diferente a las que estamos revisando en esta sesión. En este ejemplo, el verbo principal es observaremos, porque indica lo que se va a realizar, mientras que la segunda oración explica que el factor necesario para que ocurra la observación del proceso de crecimiento de las semillas es la manera en que la luz actúa o influye en dicho crecimiento. Otra manera de entender lo que expresa este ejemplo sería la siguiente: que la presencia de luz actúe positivamente en el crecimiento es una condición necesaria para que se pueda observar el proceso de crecimiento de unas semillas de maíz en presencia y ausencia de luz solar. Observen que en este caso la condición tiene un sentido lógico, ya que si no hay luz, no es posible observar su influencia en el crecimiento de las semillas. Las oraciones compuestas condicionales solo utilizan verbos en modo indicativo y modo subjuntivo, ya que expresan hechos y no mandatos u órdenes. En esta lámina pueden ver el esquema completo del verbo. Fíjense que solo cuando está conjugado en voz activa, el verbo tiene tres modos: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Cada uno de ellos posee un número determinado de tiempos y personas gramaticales. Por ejemplo, el indicativo posee 5 tiempos simples y 5 tiempos compuestos, mientras que el subjuntivo solo tiene 3 tiempos simples y 3 tiempos compuestos. Ambos modos verbales cuentan con las 3 personas gramaticales de singular y de plural. Por otra parte, el modo imperativo, que es el de las órdenes, solo cuenta con un tiempo simple, que es el presente, y únicamente utiliza la segunda persona gramatical, tanto de singular como de plural, aunque esta segunda no es de uso habitual en América. Las oraciones condicionales pueden redactarse en presente o pasado del modo indicativo. Por ejemplo, en la oración, si las semillas recibieron suficiente luz, podrán crecer normales. El hecho expresado es podrán crecer normales y la condición es las semillas recibieron suficiente luz. En el siguiente ejemplo, si las semillas han recibido suficiente luz, podrán crecer normales, tenemos el mismo hecho expresado en futuro, pero ahora la condición está expresada con un verbo en tiempo pretérito perfecto compuesto. De indicativo, han recibido. Las oraciones condicionales también pueden expresarse en tiempo presente de indicativo. Por ejemplo, si las semillas reciben suficiente luz, podrán crecer normales. Estos ejemplos constituyen maneras equivalentes de expresar la misma idea, pero utilizando conjugaciones verbales distintas. Las condicionales también pueden expresarse con verbos conjugados en modo subjuntivo, ya que este modo nos ayuda a expresar acciones hipotéticas, mientras que el indicativo se usa para expresar acciones reales. Por ejemplo, en la oración,
Si las semillas recibieran suficiente luz, crecerían normalmente. En este ejemplo, la condición está expresada en pretérito imperfecto de subjuntivo, recibieran. Otro tiempo común en la redacción de las oraciones condicionales es el tiempo antepretérito, también conocido como pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Por ejemplo, si las semillas hubieran recibido suficiente luz, hubieran crecido normalmente. ¿Por qué es importante detenernos en la conjugación verbal de las oraciones condicionales si son equivalentes entre sí? Sucede que de acuerdo con la conjugación verbal de la oración condicional, podemos explicar de una manera más precisa las condiciones en las que se desarrolló el experimento y que pudieron influir en los resultados obtenidos, ya sea como una afirmación de la que tenemos certeza, como sucede en el ejemplo. Si las semillas reciben suficiente luz, crecen normalmente. O como una deducción que inferimos a partir de la observación, que es lo que sucede cuando expresamos: si las semillas hubieran recibido suficiente luz, hubieran crecido normalmente. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre lo que transmite cada una de estas oraciones? ¿Qué otros ejemplos se les ocurre? De acuerdo con esta idea, si ustedes quieren expresar una mayor certeza sobre las condiciones de los resultados obtenidos, entonces deberán utilizar verbos conjugados en presente o pasado del modo indicativo. Pero si quieren expresar una deducción o una inferencia para explicar lo que ustedes creen que pudo afectar los resultados obtenidos basándose en sus observaciones durante la experimentación, entonces deberán escribir la oración condicional conjugando los verbos en pasado del modo subjuntivo. Veamos un ejemplo más concreto sobre cómo podemos utilizar las oraciones compuestas para construir explicaciones en un informe de experimento científico. Para ello, leamos algunos fragmentos de un informe de experimento científico que aparece en su libro de texto. El informe se titula Impacto de la luz en el crecimiento de una planta de maíz. Anoten en su cuaderno el siguiente código de colores que vamos a utilizar. Oraciones compuestas causales, rojo. Oraciones compuestas consecutivas, amarillo. Oraciones compuestas condicionales, verde. Conforme vayamos leyendo, iremos identificando si hay oraciones compuestas. ¿Listos? Comencemos. Informe de experimento. Impacto de la luz en el crecimiento de una planta de maíz. Introducción. Propósito. Observar el proceso de crecimiento de unas semillas de maíz en condiciones de presencia y ausencia de la luz solar para comprobar si la presencia de luz actúa positivamente en el crecimiento. Aquí tenemos una oración compuesta condicional. ¿Ya la vieron? Correcto. Es si la presencia de luz actúa positivamente en el crecimiento. ¿Qué tipo de oración condicional es? Recuerden que para identificar el tipo de oración condicional debemos fijarnos en la conjugación verbal, así que primero identifiquemos al verbo conjugado. Al inicio de la sesión, acordamos señalar al verbo encerrándolo en un triángulo verde, así que marcamos actúa. ¿En qué tiempo y modo está conjugado el verbo? Muy bien, es un verbo en presente de indicativo, lo que hace que esta condicional se plantee con un mayor grado de certeza, así que la subrayamos con color verde, de acuerdo con nuestro código de color. El siguiente párrafo dice: preguntas de investigación. Para guiar la investigación se plantearon las siguientes preguntas. ¿Qué procesos realiza la planta al contacto con la luz solar? ¿Qué sucedería si las semillas no estuvieran expuestas a la luz solar? En este párrafo encontramos otra oración compuesta de tipo condicional y planteada dentro de una pregunta. Se trata de: ¿qué sucedería si las semillas no estuvieran expuestas a la luz solar? Tenemos los verbos sucedería y estuvieran. ¿En qué tiempo y modo están conjugados? Sucedería es un verbo postpretérito de indicativo
mientras que estuvieran está conjugado en subjuntivo. Ello nos permite plantear una suposición. Continuemos con la lectura. Hipótesis. Las semillas de maíz no crecen en ausencia de luz. En este apartado no hay oraciones compuestas, porque solo hay un verbo conjugado. Así que pasemos al siguiente fragmento. Desarrollo. Las plantas son organismos que tienen la capacidad de aprovechar del medio ambiente todo lo necesario para nutrirse y tener un crecimiento y desarrollo óptimos. Los factores que influyen para que una planta crezca y se reproduzca son los siguientes. Antes de enumerar los factores que influyen en el crecimiento y reproducción de la planta, veamos si en el primer enunciado de este párrafo hay oraciones compuestas. ¿Logran identificar alguna? No lo olviden, para identificar si hay oraciones compuestas de cualquier tipo, lo primero que debemos hacer es identificar todos los verbos que aparezcan en el párrafo o fragmento de texto que vayamos a analizar. Así que marquemos con un triángulo verde. Son, tienen, aprovechar, nutrirse y tener. Observen que, aun cuando dos de los verbos no están conjugados, forman parte de la misma idea, ya que en medio se interpone la conjunción. Cabe señalar que estas oraciones compuestas también son subordinadas, aunque la función que desempeñan no corresponde a las que abordamos aquí. En la metodología del informe de experimento, no es común que encontremos oraciones compuestas, puesto que al ser una enumeración de pasos, está escrita a manera de lista, con apartados muy breves y concisos, por lo que lo más probable es que solo se utilicen oraciones simples. En cambio, tanto en la interpretación de resultados como en las conclusiones, al estar escritos a renglón seguido y contener una serie de observaciones en torno a un acontecimiento y sus posibles efectos, existe una mayor probabilidad de encontrar oraciones compuestas. La primera oración. Las semillas expuestas a la luz solar crecen menos que las que están en ausencia de luz. Es una oración compuesta. Ambos verbos conjugados se encuentran en presente de indicativo y nos dicen cómo se está desarrollando el experimento. Aunque, nuevamente, no estamos frente a una oración causal, consecutiva ni condicional. Otra manera de identificar rápidamente el tipo de oración compuesta que contiene un párrafo es a través de los nexos que utiliza. Por ejemplo, en este fragmento, salta a nuestra vista el nexo debido a que, el cual es un nexo causal, por lo que logramos identificar que se trata de una oración causal. Al leerla completa, nos damos cuenta de que explica la causa del fenómeno observado durante la experimentación. Al final del párrafo ubicamos otro nexo causal, el nexo porque, pues continúa explicando las causas del fenómeno observado. Es común que en las conclusiones también se explique la causa del fenómeno observado. En este párrafo, por ejemplo, identificamos el nexo debido a que, mismo que ya habíamos identificado como nexo causal. De esta manera, la oración esto debido principalmente a que el tallo y las hojas ajustan su velocidad y dirección de crecimiento hacia la fuente de luz para maximizar la captación. Expresa la causa de la oración anterior sobre el resultado del experimento que no era acorde con la hipótesis planteada al inicio del informe. Hacia el final de este informe, en las conclusiones, encontramos que utilizan varias oraciones compuestas del tipo causal, y esto lo sabemos porque el nexo que utiliza, ya que expresa causalidad. Recuerden que el propósito de la sesión es utilizar oraciones complejas en la construcción de explicaciones, y a lo largo de la sesión observamos cómo los distintos tipos de oraciones compuestas, de acuerdo con sus funciones y características particulares, son utilizadas en los informes de experimentos científicos para explicar las causas del fenómeno en general o de algún resultado obtenido en particular. También vimos que las oraciones compuestas permiten explicar con mayor claridad la manera en la que realizamos el experimento, ya sea en la introducción o en el desarrollo del informe.
Al utilizar oraciones compuestas condicionales, podemos explicar los resultados inesperados o no previstos cuando formulamos la hipótesis sobre el fenómeno a observar al inicio de nuestro proceso de investigación. En cambio, al usar oraciones compuestas causales, podemos explicar los motivos, mientras que las oraciones compuestas cuantitativas consecutivas nos ayudan a expresar resultados que son consecuencia de la magnitud con la que se dio un evento. Para concluir con nuestra sesión, les propongo el siguiente reto. Busquen en su libro de texto un ejemplo de informe de experimento científico. Identifiquen las oraciones compuestas que aparecen y subrállenlas de acuerdo con el código de color que ocupamos en los ejemplos que analizamos. Observen cómo el autor del informe emplea oraciones para explicar su investigación. Tomen nota de los aspectos de escritura que les ayuden a escribir su propio informe de experimento científico. Compartan sus borradores con maestras y maestros. Comenten con ellos la manera en la que están utilizando las oraciones compuestas para construir explicaciones. Pueden consultar su libro de texto, El aprendizaje esperado de esta sesión. Elabora informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica para complementar su aprendizaje sobre las oraciones compuestas en la construcción de explicaciones. También pueden buscar el tema en Internet o libros sobre gramática española, incluso en enciclopedias impresas o electrónicas. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.